Porque y todo. Hoy vamos a tocar el tema de dos instituciones claves del sistema monetario y financiero de cualquier país. Un segundo. Así, pongan su nombre y matrícula en el chat. Entonces, les decía que vamos a tratar la unidad que versa sobre dos instituciones que son muy importantes, son trascendentales para el desarrollo de todo sistema monetario y financiero de cualquier país en el mundo. Ese tipo de sistemas, por la importancia que reviste para la economía, para la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios, todos deben regirse por un banco central y una superintendencia de bancos. Y ambas entidades se complementan para supervisar todo el sistema monetario y financiero de un país determinado. Cada país tiene, a pesar de ser diferente, tiene cosas que son muy, vamos a decir, son similares, pero cada uno tiene, según las particularidades de su economía y de su institucionalidad, cosas que le son muy propias. En nuestro caso, la ley monetaria y financiera, que ustedes ya algunos la han podido leer, que es la 183-02, la ley monetaria y financiera, contempla tanto un banco central como una superintendencia de bancos, que veremos más adelante cuáles son las reales funciones de estas dos instituciones importantes para el sistema. Eh, Tenemos que primero abordar lo que es el origen del Banco Central de la República Dominicana. Este fue creado un 9 de octubre de 1947 mediante una ley orgánica, la número 1529 de 1947. Entonces el banco formalmente empieza sus operaciones el 23 de octubre de ese mismo año. Es decir, que por eso es que cada año, los 23 de octubre de cada año, el Banco Central realiza una información que casi siempre va, una actividad que casi siempre va acompañado, o muy seguro de que vaya acompañado, por un discurso de su gobernador donde hace una evaluación de la economía dominicana hasta septiembre, o el mes más, el mes que le antecede, ¿verdad? A la presentación y a la celebración de ese año institucional. Eh, este Banco Central se rige, claro está, por la ley monetaria y financiera, que es la ley que soporta la normativa de todo el sistema, y todo el Banco Central está dirigido por una entidad rectora, que es la que aprueba todas las políticas monetarias y financieras en su seno. En nuestro caso, ese organismo o ese órgano superior se llama la Junta Monetaria, que también vamos a tener un acápite donde vamos a hablar sobre cuál es la funcionalidad de este órgano superior del Banco Central. Dentro de las funciones sustantivas del Banco Central, tenemos algunas que están consignadas en la ley monetaria y financiera. Por ejemplo, hay muchas, pero dentro de las más importantes está ejecutar la política monetaria y cambiaria de acuerdo al programa monetario que se apruebe por la Junta Monetaria, que como les dije, es el órgano superior que dirige
el Banco Central de la República Dominicana. Y esta política monetaria se implementa a través de instrumentos establecidos en la misma ley. Al mismo tiempo, otra función muy importante de un banco central es emitir billetes y monedas, que ya eso lo hemos hablado en unidades anteriores, pero en República Dominicana, como es un asunto de que los sistemas monetarios son propios de cada país y los billetes y monedas son como la savia o la sangre, ¿verdad?, por la cual circula todo el proceso económico o el dinero en sentido, vamos a decir, más estricto. Es el Banco Central que tiene el monopolio de su emisión. Al mismo tiempo, el Banco Central tiene que compilar y evaluar y publicar las estadísticas que permiten a los sectores productivos, a las instituciones de análisis y académicas también que proyectan la situación económica del país. Entonces, el Banco Central tiene que suministrar esas informaciones, ya sea de balanza de pagos, del sector monetario, del sector real, financiero, etcétera. También administra eficientemente las reservas internacionales a fin de preservar su seguridad, asegurar una adecuada liquidez y al mismo tiempo una eficiente rentabilidad. Todo banco central tiene reservas internacionales, que son billetes en moneda fuerte, generalmente el dólar para nuestro caso, pero esas reservas internacionales también pueden ser oro monetario, o sea, oro en sentido literal del término. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene una bóveda donde deposita esas grandes cantidades de oro y que sirven al mismo tiempo de reserva de valor, porque no solamente el dinero tiene valor, sino el oro como metal precioso puede servir en ocasiones cuando hay mucha inflación como reserva de valor. Es decir, que compro oro para que no se erosione mis activos o mis depósitos. Porque todo lo que esté en dinero, al mismo tiempo, eso puede surgir, puede generar alguna depreciación monetaria y el dinero pierde valor en el tiempo, por lo que el oro, que es un refugio de valor, puede servir para evitar que los activos de las personas y las empresas se puedan depreciar en el tiempo. Otra función muy importante del Banco Central es realizar la supervisión y liquidación final de los sistemas de pago, así como del mercado interbancario. O sea, regula toda esa interrelación de transferencias y liquidaciones de pagos entre entidades bancarias. Y esto a través de la Cámara de Compensación, que tendremos más adelante una unidad donde trataremos sobre este mecanismo. Y es que, como ustedes sabrán, hay pagos que se realizan entre clientes que son de otros bancos. Entonces, como el Banco Central tiene cuentas de todos los bancos del sistema, no, lo más fácil es llevar al banco o a la Cámara de Compensación, que es donde se compensan, ¿verdad?, las cuentas diarias interbancarias, es decir, cuánto le pasa el BHD al Scotia Bank por pago de cheque de clientes del BHD al Scotia y viceversa. Y eso se hace con transferencias de cuentas que tienen los bancos en los depósitos de reserva del Banco Central. Entonces, eso es una de las funciones nodales importantes de un banco central. Así como hay otras también no menos importantes, como proponer a la Junta Monetaria los proyectos de reglamentos monetarios y financieros en materia monetaria, cambiaria y financiera. Analizar el sistema dominicano en su conjunto, estimando su nivel de riesgo sistémico. Es decir, qué posibilidad hay de que haya una crisis o que uno de los bancos tenga sus finanzas eh, o sea, en condiciones de mucha precariedad y que puedan significar una crisis
o una corrida bancaria que tendría efectos importantes sobre la economía nacional, como pasó, por ejemplo, en el caso de Baninter y ha pasado en otros casos de banco de la República Dominicana en años anteriores. Contrarrestar toda tendencia inflacionaria, y ahí hablamos de la estabilidad de precios. Los sectores económicos siempre tienen que velar o les gusta hacer negocios en ambientes donde hay cierta estabilidad, o sea, que ellos puedan ver en perspectiva que la economía no va a deteriorarse, porque es la garantía de que el ambiente de negocio pues siga floreciendo y siga teniendo el auge que se espera que tenga a futuro. O sea, que lo que se vive actualmente pueda vivirse a futuro, y eso lo da un banco central que dé garantía de que la inflación se va a mantener controlada. Promover la liquidez y solvencia del sistema bancario de la nación. Ante problemas de solvencia, el Banco Central juega un rol de prestamista de última instancia. Es decir, cuando ya un banco está prácticamente en una situación de insolvencia, es decir, que no puede hacer frente a todos sus pasivos con los activos que tiene, el banco puede prestarle como prestamista de última instancia, o sea, como último recurso, para que el banco entonces pueda balancear sus cuentas y pueda seguir operando. Hay otras funciones, como le dije, que ya son más de tipo administrativo que de tipo funcional. Este es un organigrama, no se ve bien, o sea, es muy organigrama del Banco Central de la República Dominicana, como pueden ver o no pueden ver porque está muy pequeño, pero si cuando tengan acceso a la diapositiva lo pueden ver más nítido. Lo que vemos aquí es que la gobernación y vicegobernación están a la cabeza aquí de la institución, pero vean también dónde está la Junta Monetaria. Es un organismo que, a pesar de que es parte de la dirección del Banco Central, es un organismo superior, un organismo que no está estructuralmente, directamente en la estructura del Banco Central. Pero esta Junta Monetaria es la que dirige con sus políticas monetarias y financieras la gobernación del Banco Central y, de efecto, todas sus dependencias que están más abajo. Aquí está la consultoría jurídica, el departamento de comunicaciones, que depende directamente de la gobernación, Contraloría, asesoría de la gobernación, secretaría del banco, departamento de seguridad, o sea, y abajo está ya la rama ejecutiva, la gerencia y la subgerencia general. Estos dos funcionarios son los que hacen vamos a decir, la labor operativa, porque el gobernador dirige el Banco Central, pero quienes hacen efectiva la política que se diseña en estos espacios, en la Junta Monetaria, la gobernación y la gobernación hacia la gerencia, que a su vez aplica ya toda la política hacia las sugerencias que están en esta línea. Y aquí tenemos la sugerencia de política monetaria y cambiaria, la sugerencia de operaciones, la sugerencia de sistemas de innovación y tecnología y la sugerencia administrativa y de servicios. Aquí hay una serie de departamentos. Este es un departamento muy importante porque es el departamento de programación monetaria y estudios económicos, donde se hacen evaluaciones monetarias y económicas sobre la salud de la economía dominicana, sobre la perspectiva, sobre el comportamiento trimestral, anual, etcétera, dependiendo del periodo, de la actividad productiva. Aquí entonces, este otro departamento es el Departamento de Cuentas Nacionales y de Estadísticas Económicas, como su nombre lo indica, su denominación. Las cuentas nacionales no son más que los registros de la actividad económica, o sea, registrar la actividad económica y realizar e imputar las estadísticas
de la producción, esas son unas de las funciones de ese departamento, porque toda expresión numérica pues tiene una lógica económica detrás. Entonces, la contabilidad, las cuentas nacionales, es parte de lo que hablamos, de lo que se pudiera decir la contabilidad nacional. Entonces, en esa contabilidad nacional entra todo lo que es las estadísticas de balanza de pago, del Producto Interno Bruto, del consumo, la inversión, etcétera. Todas esas magnitudes económicas macro, o sea, porque son agregadas y representan todo lo que es el comportamiento económico de la sociedad en su conjunto, del país, etcétera. Aquí entonces está el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera y el Departamento de Internacional, que es la que tiene como función establecer el comportamiento de las variables económicas del país con relación al exterior, es decir, lo que es las exportaciones, importaciones, remesas, flujos financieros, los préstamos que tome el país a entidades internacionales, todo pasa por aquí. En fin, entonces tenemos acá otros departamentos no menos importantes, pero estos son, vamos a decir, el grueso de lo que pudiéramos decir que es la parte técnica, analítica del Banco Central. La administración financiera y monetaria de nuestro país está conformada por un sistema tripartito. Primero, como dijimos, una junta monetaria, que es un órgano superior que dirige estas dos entidades, tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos, es decir, que tanto el gobernador como el superintendente de bancos pertenecen a este espacio que se llama Junta Monetaria, que veremos su composición y cuál es su finalidad como institución rectora del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Esta administración financiera está dada incluso en la misma ley 183-02 de monetaria y financiera de la República Dominicana. Este es el organigrama de lo que hablamos de la Junta Monetaria, y la Junta Monetaria tiene una secretaría que lleva todos los informes de las reuniones, las minutas, los acuerdos, etcétera, y depende directamente de la Junta. Entonces aquí tenemos ya las dos instituciones que forman parte de la Junta Monetaria o que están bajo la sombrilla de su supervisión, la Superintendencia y el Banco Central. Las relaciones entonces entre el Banco Central y la Superintendencia se regirán por los principios de economía, cooperación, coordinación de funciones y competencia. Es decir, no puede haber duplicidad y todo tiene que darse bajo un principio de cooperación, es decir, que ambas entidades cooperen entre ellas, cada una entendiendo sus limitaciones y las funciones que tienen asignadas según la ley monetaria y financiera. Esta Junta Monetaria, el órgano superior del sistema monetario y financiero, está integrada por 3 miembros ex oficio y 6 miembros designados por tiempo determinado. Por general, los 6 miembros designados por tiempo determinado son personas del ámbito de productivo, empresarios, algunos hasta políticos, como veremos, en quiénes son los miembros actualmente de esa junta monetaria. La idea es crear un espacio en donde no solamente haya vinculación con las funciones directas del Estado, es decir, del mismo gobierno, sino que también estén involucrados los sectores productivos, privados, etcétera, porque eso le da diversidad y le da coherencia a la política económica. Entonces, los miembros ex oficio del Banco Central es el gobernador de la Junta Monetaria, es el gobernador del Banco Central que va a presidir este organismo superior.
y está también el secretario de Finanzas, hoy ministro de Hacienda, o sea, ya no es secretario de Estado de Hacienda, sino ministro de Hacienda, y el superintendente de bancos. Al presidente de la Junta Monetaria le corresponderá la representación oficial y exclusiva de la Junta Monetaria sin que pueda delegarla en ningún miembro de la misma. Estos son los miembros actuales de la Junta Monetaria. Tenemos al octogenario Héctor Valdés Albizu, sido un funcionario muy duradero, realmente. Creo que ha establecido un récord en la permanencia de la gobernación del Banco Central. Debe tener ya casi 20 años gobernando o rigiendo esa entidad, y entonces este va a fungir como presidente de la Junta Monetaria y uno de los miembros ex oficio de la Junta Monetaria. Por otro lado, tenemos el actual ministro de Hacienda, José Manuel Ochi Vicente, quien asumió el cargo el pasado 16 de agosto. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández Whipple, o mejor conocido como Alejandro Fernández W, superintendente de bancos. Entonces, ya aquí componen lo que son los miembros ex oficio que son designados por la ley por parte del gobierno del sector público. Vamos a poner sector público. Excelente escritura. Los demás miembros son ciudadanos o empresarios políticos, etcétera, o académicos del área económica y financiera. César Nicolás Penson es uno de los miembros, es un empresario. Eduardo de Jesús Tejera, este es un economista muy conocido. Ricardo Rojas de León, empresario. Arturo Jiménez Martínez Moya, economista. Jaime David Fernández Mirabal, político, no conozco su profesión. Y bueno, esa es la composición. Si pueden ver, es un equipo que aunque tenga mucha concentración en lo que es el área económica y financiera, porque hay que tener algún tipo de experiencia, debe ser al mismo tiempo un espacio ecléctico, un espacio donde le dé cabida a empresarios y otros que sepan un poco de la dinámica de la economía dominicana. Porque si se va a aplicar políticas económicas para dinamizar o quitar presión a la inflación en la economía nacional, se debe de contar con personas que conozcan el desempeño y, vamos a decir, la dinámica de crecimiento de la economía dominicana. Dentro de las funciones de esta Junta Monetaria están determinar la política monetaria y cambiaria de la nación, aprobar el programa monetario, dictar los reglamentos monetarios y financieros para desarrollo de la presente ley, aprobar los reglamentos internos de tanto del Banco Central como de la Superintendencia, aprobar los presupuestos de las ambas instituciones, otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación financiera. O sea, esta entidad superior de del sistema monetario y financiero es la que da autoridad, o sea, autorización para que se den fusiones entre entidades de intermediación financiera. Por ejemplo, recientemente se fusionaron dos bancos, Scotiabank y el Progreso. Entonces, esta Junta Monetaria debe aprobar esta operación porque debe cuidar de que el mercado financiero eh, no esté monopolizado, que esas instituciones sean bastante grandes como para
un, un, un valor demasiado elevado y que monopolice todo el sistema financiero. Entonces así no es posible. Otra de las funciones es otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación financiera o cambiaria, conocer y fallar los recursos jerárquicos interpuestos contra los actos dictados por el Banco Central y la Superintendencia, aprobar y remitir al Poder Ejecutivo las propuestas de modificación de la legislación monetaria y financiera cuando así se disponga, de acuerdo siempre a lo dispuesto en la Constitución, designar, suspender o remover a los funcionarios de las entidades antes mencionadas, sobre todo Banco Central y Superintendencia, designar al Contralor del Banco Central y de la Superintendencia y desempeñar las funciones que la presente ley le encomiende de la Administración Monetaria y Financiera. Siempre se ha tenido dos visiones sobre las funciones que debe desempeñar un banco central y cómo ésta debe asumir estas responsabilidades. Hay quienes argumentan que el Banco Central debe ser una institución independiente de toda influencia política. Y hay quienes argumentan que con el pasar de los años están en minoría, que el Banco Central debe guardar una estrecha vinculación con la política, vamos a decir, del gobierno central. Estas tienen ventajas y desventajas, aunque últimamente en, en todo el mundo ha predominado el concepto o el principio de que el Banco Central sea una institución independiente de toda influencia política. Primero, ¿cuáles son las razones? Lo que se tiene para pensar de que lo mejor que puede tener un banco central es que sea independiente, es que esto evita el sesgo inflacionario que se produce al someter la institución a la dinámica de corto plazo de la política. Ustedes saben que la política sencillamente se rige por el beneficio electoral. Entonces, poner al Banco Central bajo la dependencia política implicaría un implicaría entonces que esta institución estaría vinculada a lo que es el accionar político de quienes dirigen de los que dirigen el país. Entonces esto puede crear inflación porque en algún momento si si quienes gobiernan quieren que la economía, tanto la economía que crea inflación, pudieran estar llevando al Banco Central a que bajen las tasas de interés para que sea más barato el crédito. Pero, ¿qué pasa? Pudiera ser que es una medida muy popular, porque eso permitiría dinamizar, pero no todo el mundo, no en todos los momentos es recomendable bajar las tasas de interés o facilitar la liquidez a los consumidores, porque eso puede generar una sobredemanda de productos que genera inflación que después se revierte contra el mismo poder adquisitivo de las personas. Eso pasaba en la Primera República, en los momentos en que no existía un banco central, los políticos dominicanos sencillamente creían que imprimiendo dinero iban a resolver el asunto de la poca demanda o sencillamente reponer los gastos de guerra o los gastos en construcción de obras, simplemente imprimiendo dinero, y eso no funciona así. Si fuera así tan sencillo, todos los problemas de la humanidad estuvieran resueltos, solamente habría que imprimir dinero. Pero cuando vimos la unidad sobre la teoría cuantitativa del dinero, nos dimos cuenta que cuando se imprime demasiado dinero, la velocidad del mismo se incrementa, aumentando ¿qué? Aumentando el dinero en circulación, aumentando la demanda de bienes y servicios, y eso lo que hace es incrementar los precios de esos bienes y servicios ante una oferta estable. Por otro lado, los políticos por lo general no ven a largo plazo, sino al corto plazo. Es decir, elegidos
ser elegido cada 4 años. Ese es el interés de todo político. Por eso debemos blindar al Banco Central de las intenciones de, de las intenciones de los políticos en momentos en los cuales son muy peligrosos, que es en los momentos electorales. Entonces, en los momentos electorales, con un Banco Central independiente, por lo menos la política monetaria y financiera que se vaya a implementar está al margen del ciclo político. Si estuviera a favor del ciclo político, comienza a imprimirse monedas y billetes para dar la impresión de que la gente tiene dinero en sus manos, comienza a gastar, comienza a deteriorarse la economía, la estabilidad se va erosionando porque la inflación hace su aparición. Y hay una cosa que, no hay una cosa más terrible que el aumento desproporcionado de los precios en un momento, vamos a decir, corto. Fíjense cómo ahora hay cierta preocupación en la economía nacional con el aumento de los productos o los bienes agropecuarios. No sé si ustedes le han estado dando seguimiento, pero hay una gran preocupación con relación a ese tema porque eh, los, los productos básicos agropecuarios están incrementando demasiado de precio. Entonces, se dice que es un problema de la oferta. Hay un asunto ligado también a lo que es la situación de la pandemia, que hace que aumente la demanda de productos de ese tipo ante una situación de precaución. A veces la gente se adelanta a comprar cosas previendo que va a suceder una situación de carestía. En fin, hay una combinación de factores que ya comienza a ser un poco preocupante. Por otro lado, el control de la política monetaria es demasiado importante para dejarse a los políticos. Un grupo que en forma repetida ha demostrado crecer de experiencia para tomar decisiones difíciles relacionadas con aspectos de gran importancia económica, como la reducción del déficit del presupuesto y o la reforma del sistema bancario. Es muy bonito decir en un discurso de que hay que dinamizar la economía, de que hay que hacer tal o cual obra, de prometer cosas que al final pueden resultarle caro a toda la ciudadanía, la sociedad en su conjunto, que son los que eh, van a sufrir las consecuencias de las malas decisiones políticas. Y en este sentido, los populistas, tanto de derecha como de izquierda, siempre argumentan con anuncios altisonantes de que para poner sí, apaguen ese micrófono, por favor. Sí, ok. Bueno, entonces los políticos son muy volátiles. Entonces, esto es muy delicado. La política monetaria puede ser lo que decida el control, la estabilidad y el bienestar de millones de personas. Y eso no debe estar en manos de gente que no, primero, no sabe el diseño de la política monetaria, no sabe que estimular demasiado la economía pudiera generar altos niveles de inflación. Entonces, si no se sabe, si no tienen esa expertise, no pueden de alguna forma conocer cómo esto puede afectar económicamente a toda la población. Pero hay también otros que establecen que, bueno, el Banco Central no debe ser una entidad independiente, sino que debe estar subordinada a los intereses del sector público. Y entonces aquí hay un argumento que pudiera ser un tanto válido, que es el argumento de que no es democrático tener una política monetaria que afecta a todos en la economía y esté controlada por un grupo elitista que no es responsable ante nadie. O sea, ¿quién elige al gobernador? ¿Quién elige a los técnicos que trabajan en el Banco Central? En su mayoría nadie lo elige.
hay un proceso institucional que se lleva, pero la gente no vota por esa gente para que pueda ocupar esas posiciones tan delicadas. Entonces aquí hay un argumento de que no es democrático. O sea, nosotros vamos a confiar en la política monetaria, algo que es tan sensible para la actividad económica de todo un país, a gente que no está bajo el control del ojo público, de la ciudadanía en su conjunto o del voto popular. O sea, y entonces esto pudiera degenerar en un control de un grupo elitista que es el responsable ante la sociedad de dirigir una cuestión que es tan sensible y tan nodal para la economía y su desarrollo como la política monetaria. Eh, entonces, en consecuencia, se dice que el presidente y el Congreso, como responsables del bienestar económico del país, sin embargo, carece de control sobre la agencia de gobierno más importante en la determinación del bienestar de la economía. Se dice que el Congreso es vamos a decir, el poder del Estado más democrático porque ahí tenemos nuestros representantes, que son muchísimos por cada demarcación y cada provincia hay un representante, y que pudiera ser que el Congreso tuviera algún tipo de responsabilidad en el manejo del bienestar económico de todo el país y por lo tanto el Banco Central debería ser responsable ante el Congreso de tal situación. En el caso de nuestro país, sí hay mecanismos que pueden servir de, de de coordinación de la política y de información de la política monetaria del Banco Central hacia el Congreso, que es la casa del pueblo, como le dicen el estribillo aquel, que no es tanto así. Pero hay un informe sobre la que se hace semestralmente dirigido al Congreso sobre la situación del Banco Central de manera administrativa y financiera. La idea es que la coordinación de la política fiscal, la que maneja el gobierno a través del gasto y los impuestos, pudiera estar concatenada a lo que es la política monetaria. Deben estar en sintonía. O sea, un brazo derecho, que es la política fiscal, la aplicación de los gastos, el diseño de la política impositiva, y por el otro lado está la política monetaria, que es el manejo de la cantidad de dinero a través de las tasas de interés, las operaciones de mercado abierto, la compra de bonos, etcétera. Hay dos tipos de política monetaria que puede aplicar el Banco Central, y entonces tenemos lo que es la política monetaria expansionista. Y esta política monetaria pudiera tener como consecuencia una elevada inflación, porque cuando hablamos de política monetaria expansionista es cuando se promueve la creación de dinero. O sea, en momentos como lo que estamos viviendo ahora, de esta pandemia, eh, se aplica la política expansionista, porque lo que se quiere es que se bajen las tasas de interés, se promueva o se relaje el encaje legal, que ya saben lo que es, para que el público, las empresas, los hogares, los inversionistas puedan tener recursos para gastar, y entonces eso genere un efecto dinamizador en la economía. Pero hay que tener mucho cuidado porque si se estimula demasiado en comparación con lo que es necesario, esto puede degenerar en elevada inflación, pudiera disminuir la eficiencia de la economía, es decir, la capacidad productiva, y puede obstaculizar el crecimiento económico en consecuencia, que es uno de los objetivos para lograr el desarrollo nacional, que una economía logra el desarrollo siempre y cuando hay registrado un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Por otro lado, existe lo que es la política monetaria restrictiva, que es la otra parte o la contraparte de la expansionista. Y esta política restrictiva puede ocasionar serias
recesiones en las cuales la producción disminuye. Es decir, cuando hay inflación o hay peligros de inflación seria, se aplica una política monetaria restrictiva, es decir, se aumenta la tasa de interés para reducir el crédito y el consumo, ¿verdad? A través de la promoción del crédito, pero apretar demasiado, es decir, cerrar tanto la llave del estímulo monetario, puede ocasionar serias recesiones, es decir, el crecimiento de la economía baja en periodos consecutivos, y esto genera entonces desempleo, aumento de desempleo, también podría conducir a una deflación, es decir, que los precios estén tan bajitos, o sea, es lo contrario a inflación. La inflación es que los precios disminuyan tanto que las empresas no les sea rentable vender. Y ahí viene el desempleo y la pobreza y toda la economía prácticamente se va diluyendo. La deflación resulta bastante dañina para una economía porque promueve la inestabilidad financiera y desencadena crisis financieras. Si se dan cuenta, en economía no hay o, una receta única, depende de las circunstancias. En momentos de crisis es recomendable, o de recesión, es recomendable aplicar una política expansionista, poner dinero en las manos de la gente, para que la gente pueda, los hogares y las empresas puedan dinamizar la economía. Y en tiempos en donde hay elevada inflación y la economía está creciendo demasiado, que genera problemas realmente inflacionarios, se aplica una política restrictiva que haga que se contenga un poco la aceleración de los precios. El objetivo de todo banco central, de manera, vamos a decir, ya genérica, porque al principio hablamos de lo que debe hacer según la ley, el Banco Central de la República Dominicana, pero en sentido estricto aquí, de manera académica, presentar lo que debe hacer un Banco Central. ¿Cuál es el objetivo de todo su accionar? Lo primero es que la política monetaria se ha tornado cada vez más consciente de los costos sociales y económicos de la inflación. La inflación como fenómeno es, vamos a decir, el objetivo primordial de toda política monetaria, de todo banco central. Tienen otros objetivos, pero el objetivo principal es mantener la inflación a raya. En ese sentido, se adopta un objetivo de estabilidad de precios que significa una baja o estable inflación. ¿Por qué una baja y estable inflación? Porque eso es lo que permite a los agentes económicos tener la seguridad de que el valor de sus cosas en el tiempo no será significativa la diferencia. Porque si usted no sabe o proyecta cuánto estará la tasa del dólar, por ejemplo, o cuánto costará una botella de agua en una semana, si eso no está garantizado, entonces eso afecta la capacidad de crecimiento de la economía porque la gente se refugia y deja de consumir cosas para que su riqueza no se evapore en dinero. Entonces se considera que cada vez con mayor frecuencia una meta de inflación de acorde a una política monetaria. Por lo tanto, la estabilidad de precios es deseable porque un nivel de precio creciente, o sea, que crezcan de manera cotidiana, genera incertidumbre en la economía, lo cual obstaculiza su crecimiento económico. Como les dije, si no sabemos cuál es la proyección de los precios a un mes o a 2 meses o a 5 meses, es muy difícil que un hogar o un inversionista, una empresa haga una inversión o consuma un determinado producto, porque la incertidumbre lo gana. La incertidumbre hace entonces que ese agente productivo termine no realizando ese acto económico que hace dinamizar en consecuencia la economía. Hay otro fenómeno que se llama hiperinflación,
que todos le temen. Aquí en nuestro país no creo que haya un solo episodio de hiperinflación. Ha habido alta inflación de un 40 anual en 1990, en momentos de crisis como en el 2003 también se vio una alta inflación, pero eso fue por la gran emisión monetaria que tuvo que hacer el Banco Central en un momento en que todos los ahorrantes de estas instituciones quebradas querían su dinero. Entonces, la hiperinflación es un fenómeno que solamente en América Latina se ha dado en Bolivia, en El Salvador, en Brasil, y es que los precios crecen exponencialmente, hasta 100%, 1000%, y eso afecta sensiblemente la estructura productiva por el elemento de que hay incertidumbre. República Dominicana utiliza, en consecuencia, un esquema de metas de inflación. ¿Qué es eso? Es un sistema que se implementó en el 2012, en enero de 2012, y que permite la ejecución de la política monetaria. Esto nos da un rango del valor central meta o una tolerancia de cuánto pudiera ser lo más bajo, lo más alto que pudiera ser, y entonces bajo ese rango, si está dentro de ese rango, el objetivo del Banco Central es que permanezca allí, porque ya un valor por encima de 5.50 pudiera significar algunos episodios de desequilibrio, tanto para el presupuesto como para los ingresos, para la misma estabilidad económica del país, etcétera. Entonces, un esquema de política monetaria está basado en el establecimiento de esas metas cuantitativas que les expliqué, para tener un horizonte temporal específico y predecible. Entonces, el objetivo de esta política monetaria, principal de la política monetaria, es la tasa de inflación. Y su meta anunciada por el programa monetario del Banco Central se convierte en el ancla nominal de la economía. O sea, se toma eh, este objetivo de política monetaria donde se dice que la inflación debe estar dentro del rango de 5.50 a 1%, y entonces actualmente es entre 4 y 1 más 1%. Lo que quiere decir que esto es el ancla como la cuestión de los barcos, es lo que permite que la economía se estacione y pueda de alguna forma tener los indicadores estables que le permiten tomar decisiones a los agentes económicos. Otras metas que tienen los bancos centrales es lograr un alto nivel de empleo. El empleo es sinónimo de bienestar, porque quien tiene un empleo tiene un ingreso, y quien tiene un ingreso puede consumir bienes y servicios, y quien puede consumir bienes y servicios entonces erradica una, una pesada carga que ha perseguido, un fantasma que ha perseguido a la humanidad por toda su existencia, que es la pobreza. Entonces, por eso los bancos centrales deben disponer de un objetivo, además de la tasa de inflación, el de generar un alto nivel de empleo. Y en consecuencia, esto se puede lograr a través de un crecimiento económico. Para producir un alto nivel de empleo, la economía tiene que crecer de forma sostenida, estable, etcétera, que pueda generar los empleos suficientes para el bienestar de toda la población. Otro objetivo es la estabilidad de los mercados financieros, es decir, que no haya una corrida bancaria, que no haya un problema que pudiera generar choques en el área monetaria, sobre todo en los bancos, que son los encargados de hacer que funcione el sistema monetario y financiero. La estabilidad de la tasa de interés, muy relevante. La tasa de interés es lo que nos permite saber en una coyuntura determinada si es barato o es caro endeudarse o tomar prestado.
Por último, tenemos la estabilidad en los mercados de divisas, que es el mercado cambiario. En nuestro caso, tenemos una aversión a ver una tasa de cambio elevándose de forma considerada de una semana a otra. O sea, cuando aquí eh, se nota o se percibe, se registra que hay un incremento de la tasa de cambio, es decir, del dólar, como popularmente se le dice, eso genera algunos niveles de ansiedad en los dominicanos, porque se recuerdan o enlazan esa situación, ese fenómeno con lo que pasó en el 2003, que eso generó muchos niveles de desconfianza y prácticamente liquidó a una gran parte de la población a restringirse en la pobreza. O sea, la pobreza se incrementó en ese tiempo, porque todos los valores de los bienes importados se duplicaron, se elevaron sensiblemente por el aumento de la tasa de cambio. Finalmente, tenemos lo que es la función de la Superintendencia de Bancos. Esta institución, como le dije, sirve de complemento a las funciones de fiscalización del Banco Central, pero específicamente la superintendencia tiene una función muy específica con relación a la supervisión bancaria. Es la institución que debe velar porque los bancos tengan unos coeficientes de activos sanos, tengan una cartera de préstamos que no represente unos niveles de riesgo, que los niveles de provisiones, son los recursos que ante cualquier eventualidad, por falta de pago, por morosidad, etcétera, puedan suplir a la banca de dicha pérdida, es como una especie de seguro. Entonces, esta institución, la Superintendencia de Bancos, está estipulada su creación en el artículo 19 de la Ley 183-2 y sus funciones primordiales son realizar con plena autonomía funcional la supervisión de las entidades de intermediación financiera y cuyo objetivo es verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta ley, reglamentos, instructivos y circulares. Requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos. Las provisiones son recursos que deben disponer todos los bancos para, ante cualquier riesgo de impago, de morosidad, estos puedan hacer uso de esas provisiones para entonces no verse en el peligro de que estos sean pasivos realmente irrecuperables. Exigir la regulación de los incumplimientos a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes e imponer las correspondientes sanciones a excepción de las que aplique el Banco Central en virtud de la presente ley. Si se fijan, esta entidad juega un papel crucial porque es la entidad que va a verificar que ante posibles peligros de quiebra de un banco se puedan realmente activar las alertas y tanto el Banco Central como la superintendencia actúen en consecuencia para evitar un contagio en todo el sistema monetario y financiero. Si se quiere, estas dos instituciones son claves para lograr la estabilidad económica necesaria que necesita la economía y los agentes productivos para tomar sus decisiones. Por eso son tan importantes estas instituciones para no solamente la República Dominicana, sino para todo país que tiene organizado un sistema financiero monetario, que son todos los países del mundo, por más pobres que sean, tienen algún tipo de entidad que evalúa o da seguimiento a estas instituciones económicas que hacen posible la asignación de recursos económicos hacia fines productivos como la banca y otras entidades de intermediación financiera. Si tienen algunas preguntas sobre los comentarios sobre esta parte, sobre el Banco Central, hay algunas
actividades que he puesto con relación a que pudieran definir realmente cuál es la función de esta entidad y cómo esta entidad influye en la actividad productiva. Eh, Ustedes tienen un prohibín sobre ese tema, sobre la ley, y ahí está muy concreto la funcionalidad de estas dos instituciones, y es bueno que ustedes, como profesionales del área de la economía y bueno, de la economía y los negocios, puedan entender cuál es el rol que juegan estas instituciones tan determinantes para la estabilidad monetaria y financiera del país. Preguntas, comentarios sobre el tema. Maestro, Sí, muy buena su explicación, pero yo tengo una inquietud y es que sobre, por ejemplo, cada vez que usted da una clase, usted la graba, ¿verdad? sí. Y la sube a la página virtual de la UAS. Ujú. Pero la clase pasada, usted sube la grabación y sube también la diapositiva aparte. Pero la clase pasada usted solamente subió de la unidad 4, solamente subió la clase grabada. Y a mí me gustaría que por favor usted la suba también la diapositiva porque son muy importantes para uno como repasar y tener puntos claves frescos en la Ok, mente. entiendo. Siempre recuérdeme, porque a veces, tú sabes, cuando uno tiene muchas cosas, eh, a veces se le olvida. Generalmente cuando se sube la grabación, debe subirse la diapositiva. La diapositiva es una guía, no debe ser el documento sobre el cual ustedes van a estudiar, porque si quieren ampliar el horizonte de su visión sobre este tema, deben leer textos más que abunden más, pero ciertamente la diapositiva te pueden servir para darte coordenadas de por dónde va el tema y incluso le pueden servir para estudiar el examen, parciales y el examen final. Así mismo es, o sea, yo leo los capítulos que usted manda, pero también para fines como de examen, ya como ya yo he leído todo eso, utilizo la diapositiva como un repaso ya general, Ujú. para recordarme ya lo que ya yo he leído anteriormente. Por eso, Perfecto. inquietud. Gracias, lo voy a tomar en cuenta y la voy a subir ahora cuando termine. Ok, gracias. Eh, si no hay otro comentario, pues Una pudiéramos. consulta yo tengo, maestro. Sí, dígame. Es con relación a la Junta Monetaria. Yo Ujú. tengo claro de que existe, por ejemplo, un edificio con oficinas gubernamentales o administrativas de la Superintendencia de Banco y existe una del Banco Central, pero con relación a la Junta Monetaria, ellos tienen igual una edificación con oficinas administrativas que si uno desea alguna información puede dirigirse a ese lugar o no existe ese departamento. Sí, buena pregunta. Realmente no existe una estructura en donde usted se dirija a la Junta Monetaria. Sí, ellos se reúnen cada cierto tiempo para evaluar las políticas monetarias que van a proponer, implementar en cada momento, dependiendo de la coyuntura económica. Y cuando se reúnen, lo hacen en las instalaciones del Banco Central. Parece ser que tienen algún espacio donde ahí hay un salón donde se reúnen los miembros ex oficio, o sea, los 9 miembros de dicho organismo, claro, con los equipos de apoyo, pero sin poder los demás, a excepción de esos 9, tener decisión o sea, voz y voto en las decisiones. Entonces, ahí se hace una presentación donde se analiza la situación económica, un análisis monetario de los principales agregados monetarios y en función de eso, entonces se toman alternativas y se sugieren como la aplicación de políticas. Y esa sugerencia la hacen técnicos del banco central.
Y toca entonces al gobernador y a los demás miembros de la Junta tomar la decisión sugerida o matizarla, decir, bueno, no, mira, esta medida no es pertinente en este momento o esta es pertinente, en fin, después de una discusión y una valoración, claro, de su aplicación. Pero no existe una estructura donde diga que ahí es la Junta Monetaria. Parece ser que ellos se reúnen de forma puntual en algún espacio dispuesto por el Banco Central, que es una instalación muy regia. Yo he entrado a esa institución y realmente los espacios, hay muchos espacios donde se pueden hacer. Incluso allá arriba, donde se ve como la cúspide, me parece que ahí es que está el salón donde se toman, donde se reúne esa Junta Monetaria. Ok, gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, vamos a seguir con nuestro programa. Este es el quinto tema. Nos quedan máximo dos temas más. Dos temas más, serían dos emisiones más de estas. Y si Dios quiere, estaríamos terminando, incluso antes de lo programado, porque si damos el programa, ya a excepción de que pudiéramos dar otro tema, aunque no esté dentro del programa, como para ya complementar algo más de actualidad. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, gracias. Ok.